queridos compañeros, amigos. Evelyn, ¿qué tal? ¿Cómo estás esta semana? Muy bien, contenta de volver a estar con ustedes. Miguel, ¿qué tal la semana? La semana muy bien, y ahora espero que en este momento que vamos a pasar juntos, nosotros tres, pero también con los que van a ver el programa, pues también contento de estar aquí. Yo también estoy muy contento de volver a encontrarnos y claro, toda nuestra audiencia nos acompaña en este hermoso viaje de Escuela Sabática Viva con la lección de Marcos. Y hoy estamos con la lección número 11, Tomad y probad. Nos acercamos ya a los últimos momentos de Jesús. El viaje está en Jerusalén. Rodeamos Jerusalén. Jesús sigue enseñando a sus discípulos, pero también diciéndoles que pronto se marcha. Y el capítulo 14 de Marcos es el que nos adentra en todo lo que vamos a ver esta semana. Y es un capítulo muy importante, porque relata los momentos decisivos de la vida de Jesús y lo que ocurre en la última semana de su vida. Los primeros 11 versículos del capítulo narra cómo los principales sacerdotes buscan, mediante el engaño, prender a Jesús, con el propósito directo de matarle. También encontramos cómo Judas hace todo lo posible para entregarle y así pues esperar eso que él quería que sucediera, no solo él, sino también los otros discípulos. Y en medio de esto hay un pasaje, porque mira, lo podemos leer. Evelyn, ¿puedes leer en el capítulo 14? ¿El versículo? El versículo 1 y 2. Faltaban 2 días para la Pascua y el festival de los panes sin levadura. Los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa seguían buscando una oportunidad para capturar a Jesús en secreto y matarlo. Pero no durante la celebración de la Pascua, acordaron, no sea que la gente nos cause disturbios. Sí. Y ahí esperaríamos que el versículo 3 continuase con la misma historia, pero no. Dice, pero estando él en Betania, pero luego hay un desplazamiento. Pero no es casual de que esté esto aquí, porque luego se va a retomar en el versículo 10. ¿Vale? En el versículo 10 se vuelve a retomar, pero Efectivamente. ¿por qué está allí? ¿No? Ahora, no es lo lógico, pero vamos a ver por qué, porque tiene su intencionalidad. ¿Y cómo hacemos, Miguel, para poder relacionar estos dos pasajes y que esté esta parte ahí en medio como que no encajara? Es muy curioso, ¿eh? Tienes toda la razón. Cómo dos pasajes que tenían que estar seguidos se intercala allí algo, y eso es por algo, es porque le quiere dar importancia. Y ahora yo recuerdo la semana pasada cómo también el discurso escatológico de Jesús que comentamos estaba precedido por la historia de una mujer a la que no nombra por el nombre. Y aquí también hay otra historia de una mujer, y yo creo que es interesante, ¿no? Porque Marcos 14, 1, 2 dice que los principales sacerdotes buscaban prender a Jesús, además mediante el engaño. Qué terrible, ¿eh? Sí. Qué terrible. ¿Por qué? Mediante el engaño. Pero Marcos 14, 10 y 11 me parece todavía más terrible, porque en esta ocasión no son los escribas y los fariseos, sino uno de los 12, es decir, de su cuerpo más selecto, es el que se va a prestar a estos escribas y fariseos para perpetrar esa traición. Y una traición siempre es algo deleznable. Pero además, en el caso de Judas, venderse por dinero es lo más corrupto que hay. Esto no tiene nombre. Eso Marcos no lo dice, pero según Juan lo hizo Judas. Además lo señala. Entonces, la mujer por la que tú preguntas, que ungió a Jesús con un perfume de nardo puro, gastó muchísimo dinero en aquel perfume. Igual que la viuda había gastado todo lo que tenía para sostener el templo. El perfume de nardo puro se utilizaba también para perfumar, no para embalsamar, porque era la mirra, pero sí para perfumar a los muertos cuando morían y evitar así olores molestos hasta que fueran sepultados. Judas vende a Jesús por dinero. La mujer unge a Jesús con algo que vale mucho dinero.
pero uno es porque lo traiciona y la otra es porque lo ama y aporta lo mejor que tiene para él. Judas, lo dice Juan, en Juan 12:6, él decía que se preocupaba de los pobres, pero era mentira. Dice que lo hacía porque era ladrón y porque sustraía Él no se preocupaba de los pobres. Era un ladrón y buscaba lucrarse. La mujer del ungimiento buscaba agradar a Jesús. Pero bueno, ¿y nosotros? ¿Cómo administramos los dones y los talentos que Dios nos ha dado? ¿Buscamos con lo que tenemos agradar a Jesús? Con nuestra influencia, con nuestro dinero, con lo que tenemos. ¿Podemos proclamar a Jesús, dar a conocer a Jesús y no lo hacemos? A lo mejor tenemos también ahí un poco de Judas, ¿eh? Creo que María se dio cuenta cuánto le debía a Jesús. No como una deuda, no como algo que tengo que devolver, sino María se dio cuenta cuánto había hecho Jesús por ella, cuán perdonada había sido, cuán salvada fue. Cuando realmente nos damos cuenta lo que Jesús ha hecho por nosotros, es que no podés no caerte a los pies de Jesús y darle lo mejor que tenés. Siempre que estemos guardando algo, es que no nos hemos entregado del todo. Realmente cuando vamos a los pies de la cruz y vemos cuánto estuvo dispuesto Jesús a dar por nosotros, no hay otro lugar que caer que a los pies. Que esté insertado aquí, discurso escatológico de Jesús, tenemos antes una viuda que da todo, tenemos aquí una mujer que da todo, y alrededor de ella tenemos a los discípulos, tenemos a los escribas, tenemos a los fariseos, y en medio 2 mujeres que dan todo. Podemos hacer 2 cosas: fijarnos en estas personas que traicionaron a Jesús, que buscaban matarlo, o fijarnos en ellas. Y creo que la mejor respuesta es invitar a fijarnos en ellas. Claro. Su motivación. En medio, rodeadas, una está en casa de Simón, la otra en el momento en el que todo el mundo está observando quién trae las mejores ofrendas. No es necesario que seamos ricos, es reconocer que Dios nos ha dado todo, me ha dado todo le pertenece a Él, la salvación, los dones, todo. Y qué bueno que Él me confíe ser su administrador. Nos ha confiado ser sus administradores y nuestra respuesta es, Señor, todo te pertenece a ti. Y un último apunte. El hecho de la viuda y el hecho de esta mujer, que efectivamente Marcos no lo dice, pero Juan sí dice que era María, como ha dicho Evelyn. Yo creo que Marcos pone también en valor el papel de las mujeres, que es importante. Yo creo que en este mundo, ¿no?, en donde todavía hay discriminación y hay olvido, Marcos coloca a 2 mujeres en 2 puntos muy importantes, y eso es porque él lo quiso destacar, ¿no? Y a mí también me llama la atención y quería decirlo, porque creo que no es por casualidad. No, y en esa misma línea, en Escuela Sabática Viva, la palabra es viva. Claro. Esto lo estamos repitiendo en todas nuestras lecciones, pero es que el texto me permite decirlo. En Marcos, en el capítulo 14, el versículo 9, termina diciendo lo siguiente: de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, el evangelio de Dios, el evangelio de Jesús, en todo el mundo también se contará lo que ésta ha hecho, lo que María ha hecho en memoria de ella. De ella, sí, Señor. Sí, se Señor. Cumplió. Y se cumplió. Después de tantos siglos seguimos porque hoy estamos hablando de ella. Y la historia está en los 4 evangelios. Sí. Es decir, que para los 4 evangelistas fue importante destacar esta historia. Así que, queridas mujeres que nos escuchan hoy, los varones también, el evangelio es para todos. Y todos tenemos ese don que el Señor nos ha dado para poder anunciar y proclamar lo que el Señor ha hecho por nosotros. Continuamos y nos encontramos ya en un momento especial. Tenemos después de este relato algo que se hacía y era la celebración de la Pascua, esa fiesta. La última cena que tiene Jesús allí con sus discípulos. Estamos ya en el jueves de la última semana y en la Santa Cena Jesús hace algo. De todas las cosas que hace nos resulta una pregunta. ¿Por qué Jesús no hizo alusión en la última cena al Cordero Pascual?
La pregunta es importante porque precisamente lo que ellos celebraban, la Pascua, pues simbolizaba eso, el cordero que iba a ser sacrificado y que de alguna manera prefiguraba a Cristo. La verdad es que Cristo como Cordero de Dios, para las personas que vienen del mundo católico, y que son muchas, seguramente muchos de los que nos están escuchando vienen del mundo católico. Yo concretamente no vengo de ese mundo porque nací en un hogar adventista, pero mi madre sí, venía del mundo católico. Y todo el que conoce pues, la Iglesia Católica y la Santa Misa sabe que he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso se repite en cada misa. Por claro, ellos celebran la muerte de Jesús, ¿no? en cada misa. Pero no es algo que aparezca muchas veces, es algo que solo menciona Juan, solo Juan, ningún evangelista menciona esto, y solo lo menciona 2 veces, en Juan 1:29 y Juan 1:36, y ya no aparece más. Jesús fue señalado como el Cordero de Dios, efectivamente, que quita el pecado del mundo, y ese lo quitó definitivamente con su victoria en la cruz. Durante mucho tiempo, el pueblo de Israel celebraba eso. Prácticamente desde Abel, no desde el pueblo de Israel, desde Abel, celebraba la muerte de ese cordero que simbolizaba a Jesús. Ahora, Jesús no hizo referencia al cordero pascual. ¿Por qué? Pues porque Él era el verdadero cordero. Ahí no podía haber diferencia. Él era el verdadero. Entonces, la prefiguración que desde antes de Abel, cuando el Señor mató a aquellos animales, si queréis, prefiguraba a Jesús, la prefiguración se hizo realidad. Y entonces Jesús prefirió utilizar otros emblemas que también formaban parte del ceremonial para referirse a sí mismo. Por ejemplo, el pan, ¿no? Que en Juan 6 hay un discurso muy importante, yo soy el pan de vida, el pan de la cena del Señor, ahí sí que lo dijo. Esto es mi cuerpo, que por vosotros va a ser magullado, ¿no? Es que da la sensación como que en la mesa falta el plato principal. Hay pan, hay vino, pero no está el plato principal. Porque el cordero no está en la mesa, está a la mesa. Está en el centro de la mesa y la nueva alianza, que efectivamente lo representa la copa de vino, pues él lo dice también, es mi sangre que va a ser derramada para remisión de los pecados. Esa es la razón por la cual él no se autoproclamó cordero, porque él era el cordero en ese momento, la prefiguración se hace realidad. Y por otra parte, por si hubiera alguna duda, vuelvo a decir, en Juan 1:29 y Juan 1:36, ahí dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y ese fue Jesús. Por lo tanto, no hay ninguna duda. Pero Jesús ahí no lo hizo porque finalmente Él es la realidad. Muy bien, y esto va en la línea de la practicidad que tiene Marcos, recordando para quienes escribe, está implícito el Cordero en Jesús, que me ha gustado como lo has expresado, no está ahí, sino que está ahí. Está a la mesa, está no en la a la mesa. Bien, Marcos capítulo 14 continúa con todo lo que ocurre en la cena, ese momento en el que Jesús predice que lo van a abandonar. Se escandalizan, maestro, ¿cómo? No, yo no, de ninguna manera. Tenemos también el anuncio, la negación de Pedro a Jesús, pero luego se emplazan al Getsemaní. Se empieza a vivir otra experiencia y justamente tiene que ver con el significado de la palabra Getsemaní, que significa prensa de aceite, sí. donde se prensa el aceite. He estado allí, bueno, estuvimos juntos. Sí. Estuvimos juntos. Y Evelyn, si algún día pudieses estar. Ojalá que sí. El ambiente. De hecho, quienes están allí gestionando nos piden que el ambiente cantamos. Creo que fue Cordero de Dios el que cantamos, pero fue hermosísimo. O más cerca de Dios de ti, pero es una canción impresiona. El ambiente te absorbe. Y ahí sí que te vas del tiempo,
te vas de lo que estás y te vas a Jesús. Pero ahora podemos emplazarnos a ese lugar con la palabra. Está Jesús en el Getsemaní y está allí viviendo una experiencia que tiene que ver con nosotros. Porque está con algo que nosotros, que es lo que nos hace daño, está por cargar el pecado de la humanidad, está allí. ¿Cómo veis vosotros esos momentos de Jesús allí solo en esos instantes? ¿Por qué se duermen los discípulos? El momento en el que está esperando que esté allí con ellos. Permíteme que te diga una cosa, que tú has dicho, eso significa prensa de aceite, porque allí había olivos y había molinos de aceite y prensas de aceite. Y en español tenemos una expresión que dice, cuando una cosa está en calma, oye, esto es como una balsa de aceite, ¿no? Porque el aceite es muy denso y es muy tranquilo, pero Getsemaní no fue precisamente una balsa de aceite para Jesús. No. Para mí este fue un momento terrible en la vida de Jesús, pero a la misma vez es un momento de gran esperanza para nosotros. Cuando Jesús llega a Getsemaní, pide a sus íntimos, a sus mejores amigos que lo acompañen, que oren, porque dice la Biblia que estaba angustiado hasta la muerte, dijo Jesús. O sea, Jesús estaba pasando por una angustia terrible. No era una tristeza, un momento un poco ansioso. No, Jesús realmente lo estaba pasando mal. Y en varias ocasiones vuelve a sus amigos y los encuentra durmiendo. ¿Cuántas veces nos hemos sentido solos, abandonados, no? Jesús se sintió de esta manera. Y a mí hay una cosa que me llama mucho la atención. Hay historias de mártires, de personas que fueron a la muerte por Dios, por Jesús, y ellos iban orando, cantando, con buena actitud, ¿no? ¿Por qué cuando Jesús se va a enfrentar a la muerte se angustia de esta manera, ¿no? Y entonces, leyendo, me he dado cuenta que a lo que Jesús se enfrentó, ninguno de nosotros nunca nos vamos a tener que enfrentar. Cuando Jesús ora, le dice, Padre, si puedes, pasa de mí esta copa. Esa copa implicaba cargar con el pecado del mundo, y Dios no puede estar con el pecado. Jesús se sintió solo. Jesús por primera vez en la historia sintió que no estaba con el Padre, y eso nosotros nunca lo vamos a sentir. Esa angustia que sintió Jesús jamás la vamos a tener que sentir nosotros porque la sintió Él por nosotros. Jesús se sintió separado del Padre. Eternamente habían estado juntos y en este momento Él siente separación del Padre. Y creo que eso es lo que lo angustió tanto. Y hay una cosa acá que me emociona profundamente, y es que cuando Jesús se enfrenta a este momento, hay un momento en el que no ve a Dios, pero confía en Dios. Sabe que aunque Él no lo vea, Dios está. Y Jesús en ese momento podría haber elegido irse, pero Jesús, a pesar de toda la angustia que tiene, de sentirse separado del Padre, de no saber lo que va a venir después, Jesús nos elige. Jesús elige, decide, voy a morir por ellos. Aunque Él no sabía lo que podría llegar a pasar después, Jesús se decide por nosotros. Como escuché a un pastor hace no mucho decir, una frase que me parece increíble es que cuando vemos esto nos damos cuenta que Dios nos ama más que a su propia existencia. El amor de Dios es increíble. Este momento tan terrible para Jesús es un momento de gran esperanza para la humanidad. Y en este momento Jesús entonces se levanta, toma fuerzas porque ya tomó su decisión y está solo, lo abandonan todos. Y entonces aparece Judas y lo traiciona. Y con un beso traiciona a su maestro. Y después de la traición, entonces ya Jesús va a morir, tiene que ir a lo que le sigue. Bueno, pues a partir de eso, cuando Judas consuma su acción, para mí con un gesto morboso, besando a Jesús, dándole un beso, que el beso siempre es una muestra de cariño, de afecto, de traición, qué morbosidad. Dice que todos los discípulos le abandonaron. Y subrayo lo de todos, no Pedro. Todos. Versículo 50, Marcos 14. Entonces, todos los discípulos, dejándole, huyeron. Qué pena. En Getsemaní, antes estaban durmiendo. No eran conscientes de lo que Jesús estaba pasando. Y ahora lo abandonan. También el joven de la sábana blanca, que dice a continuación el versículo 51, que también, que creemos que es Marcos, que ni siquiera se preocupó por quedarse tapado. Es decir, prefirió quedarse desnudo, pero huir y que no lo agarraran, aunque alguien lo hubiera podido ver desnudo corriendo. Y él también se marcha, se fue también. Judas se entrega a Jesús y Jesús murió. Y a veces, oye, cargamos todo contra Judas. Y yo digo, ¿será que acaso no tenemos también nosotros algo de Judas?
O somos diferentes a él y lo que hizo él nosotros nunca lo haríamos. No sé, yo me lo pregunto a veces. En el fondo todos somos un poco Judas. Jesús no murió solo por los pecados de Judas. Jesús murió por mis pecados también. Esa cruz no fue solo por Judas. Sí, Judas oficialmente lo entrega, pero cada vez que nosotros pecamos, cada vez que nosotros estamos de alguna manera entregando a Jesús también. Y cuando Judas entrega a Jesús, lo apresan. Vienen con palos a maltratarlo como si fuera un delincuente y entonces a Jesús lo llevan ante el concilio. Pensemos que era de madrugada, era de noche. O sea, esta situación es un poco surrealista si la pensamos. Lo llevan a Jesús ante el Sanedrín, y ahí están los sumos sacerdotes, los fariseos, la gente importante que quería apresar a Jesús. No, están todos. Llevan a Jesús delante de esta gente, está Caifás, que es el sumo sacerdote, y empiezan a decir cosas de Jesús. E intentan, ¿no? Con testigos, sin testigos, acusar, pero no encuentran nada para decir de Jesús, porque en realidad Jesús no había hecho nada malo. Hasta que uno de ellos le pregunta, ¿eres tú el Cristo, el bendito? Y entonces encuentran una razón para apresar a Jesús. ¿Por qué es tan importante la respuesta de Jesús? Él contestó, sí, yo soy. Yo soy el bendito. No dijo yo soy Jesús. Sí, yo soy Jesús. No, dijo yo soy. Es curioso. Y ese nos lleva al Antiguo Testamento. Claro, de nuevo, Jesús nos lleva siempre a las Escrituras. Yo soy, a Éxodo 3:14. Sí, yo soy el Hijo del Hombre. Sí, yo soy. Y yo soy, cuando Dios se presenta a Moisés, se presenta como el poderoso. Pues yo soy el Hijo del Hombre, y el Hijo del Hombre vendrá poderoso en las nubes de los cielos, como dice Marcos 14:62. ¿No? Y Jesús les dijo, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios y viniendo en las nubes de los cielos. Ese decirse el Cristo, el Hijo de Dios, el Hijo del bendito, finalmente es lo que en los judíos, para los judíos, condenar a Jesús, lo condenan por blasfemia. Claro, ellos sabiendo que el poder romano nunca iba a aceptar esto como una prueba para matar a alguien, finalmente lo acusaron por estar en contra del César. Pero ese yo soy vendrá. Y ese yo soy vendrá con gran poder, como dice él, en las nubes de los cielos. Yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes de los cielos. Amén. Amén. Cuando nosotros vemos esta historia pensamos, ¿cómo es que los discípulos abandonaron a Jesús? ¿Cómo es que después de todo lo que Jesús hizo por esta gente, a tanta gente que sanó, a tanta gente que cuidó, a los discípulos, todas las evidencias que tuvieron, todas las manifestaciones que vieron, cómo lo abandonaron, ¿no? Sin embargo, yo lo traigo a nuestra vida. Como vos hablabas recién, ¿no? Todos somos un poco Judas. Y también me pregunto, ¿cuántas veces nosotros hemos visto que Dios nos ha sanado, que Dios nos ha cuidado, que Dios nos ha protegido, que Dios ha estado a nuestro lado, hemos sentido su presencia y sin embargo, ¿en cuántas oportunidades podemos tener la oportunidad de proclamarlo y sin embargo no lo hacemos? ¿Sabes? Con nuestra naturaleza caída, no sé, es fácil, a mí me es fácil, lo traigo a primera persona, juzgar, ver quién se equivocó. Incluso cuando leo el texto me fijo en Pedro, lo negó, miro a Judas, lo entregó, todos se fueron, lo dejaron solo y a veces digo, si yo hubiese estado allí, yo no lo dejo. Si yo con lo que sé, yo no lo dejo. Pero en mi vida, en el día a día, me doy cuenta que muchas veces lo dejo. Jesús dijo, porque nos gustaría, o sea, todos, si Jesús aparece hoy en la plaza de tu ciudad, nos vamos todos allí. Por eso él dijo, hey, si eso ocurre, no vayáis. Pero Jesús dijo, lo que hagáis a este más pequeñito, me lo hacéis a mí. Y como los tres estamos casados, el Jesús que tengo más cercano es mi esposa, Daniela. Y hay momentos en los que digo yo, pero ¿quién se cree para que yo tenga que ir a hacerle eso, no? Si yo, y sale mi yo ahí, ¿no? Y vengo, y viene a mi mente, viene la palabra, viene Pedro, viene Judas, y digo, pero si este es Jesús, no la puedo dejar. Es más, en casa siempre digo, ¿no? Jesús es mi suegro. Mi suegro vive en Chile, pero no, bueno. Es mi suegro. Y entonces tengo la oportunidad y me doy cuenta que muchas veces mi orgullo salta y si dejo de lado a mi esposa,
No es porque le engañe, no es por esto, no, nada de eso, sino que simplemente me pongo yo por delante y quiero que las cosas se hagan como yo digo. Y así pasa con amigos, familiares, mis tareas en la iglesia. Estoy dejando a Jesús de lado. Y creo que es un buen momento para invitar a orar, porque podemos quejarnos de Judas, podemos quejarnos de cualquiera de los discípulos, pero es que hoy nos toca a nosotros. Y tenemos al prójimo, tenemos la predicación del Evangelio, tenemos este bendito Evangelio como oportunidad para poder manifestar que no dejamos a Jesús solo, porque no dejamos a los que están a nuestro alrededor solos. Los dones que se nos han dado para eso. Y creo que es un buen momento para orar. Y Evelyn. Muy bien. Querido Dios, muchas gracias por tu amor, muchas gracias por tu paciencia, gracias por haber estado dispuesto a venir, a morir, a mostrarnos. Señor, queremos que llenes nuestra mente, que llenes nuestro corazón y que podamos ver a las demás personas en ti. Que nos ayudes a ser humildes, que nos ayudes a tener el corazón que tuvo Jesús para estar dispuestos a ir hasta lo último cuando tú nos los pidas. Gracias por haberlo hecho primero por nosotros. Señor, te queremos, te amamos y deseamos que vuelvas pronto. Muchas gracias por todo, lo pedimos, lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Pues muchas gracias. Nos vemos la siguiente semana. Será un placer. Muy Espero bien. que haya todo Hasta la bien. próxima. Hasta la próxima. Te invitamos a tener una experiencia más allá del sábado, convirtiendo tu unidad de acción en una iglesia hogar, en donde la Biblia, la oración intercesora, la fraternidad y la testificación sean vuestro estilo de vida. Así experimentaremos un poder renovador en la iglesia y en el cumplimiento de la misión.